el 10 de febrero de 1811, Ludwig van Beethoven escribió una de las cartas más intensas de toda su vida. Su destinataria era una joven de 25 años llamada Bettina Brentano. En ella confiesa algo sorprendente. Aunque yo no le escribo a menudo, en mi mente le escribo miles de veces miles de cartas. ¿Quién era aquella mujer capaz de provocar semejantes palabras en el compositor más hermético de Europa? Y, sobre todo, ¿por qué esta carta termina con uno de los finales más conmovedores que Beethoven escribió jamás? Thayer, biógrafo de Beethoven, cuenta que un día de mayo de 1810 el compositor estaba sentado al piano frente a una canción que acababa de escribir. De pronto, un par de manos tocó sus hombros. Levantó la vista con una expresión más bien sombría, pero luego su rostro se iluminó al ver a una hermosa joven que acercó la boca a su oído y le dijo que su nombre era Brentano. Con eso bastó. Él sonrió, le tendió la mano y le explicó que precisamente acababa de componer una bonita canción para ella que se ofreció a cantar. La canción compensó con creces lo escasamente agraciado de su voz. Querida Bettin, ya he recibido 2 cartas de usted, y por sus cartas a Tony me doy cuenta de que aún piensa en mí, lo que es demasiado amable de su parte. He llevado conmigo todo el verano su primera carta, y su frecuente lectura ha sido algo delicioso. Aunque yo no le escribo a menudo, y usted no me vea, en mi mente le escribo miles de veces miles de cartas. ¿Va usted a casarse, querida Bettin? ¿O ya se ha casado y no me ha sido posible verla antes de la ceremonia? Ojalá que toda la felicidad que procura su nuevo estado les colme a usted y a su esposo. ¿Y qué voy a contarle de mí? Lástima de mi destino, exclamó con Johanna. Si puedo soportar esta y todas las demás adversidades durante unos pocos años, daré gracias al Altísimo. Si escribe usted a Goethe acerca de mí, escoja las palabras que expresen mi gran reverencia y admiración hacia él. Yo estoy a punto de escribirle a propósito de Egmont, para el que he compuesto alguna música solo por el afecto que me inspiran sus poemas, los cuales me hacen feliz. ¿Quién puede dar adecuadamente las gracias a un gran poeta, que es la joya más preciada de una nación? Y nada más por ahora, querida Bettin. Hoy he vuelto a casa a las 4 de la madrugada, después de asistir a una fiesta semejante a una bacanal, en la que me he reído tanto que tendré que pasarme el día llorando para compensar. El gozo incontrolado a menudo me induce a volverme sobre mí mismo muy profundamente. Y ahora, adiós, querida. Querida Bettin, le beso la frente con tristeza, y eso será como depositar sobre usted un sello con todos mis pensamientos hacia usted. Escriba pronto, pronto y a menudo a su amigo Beethoven.